Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala para aquellos que no me conocen. Me acerco por acá en esta ocasión para recordarles, por favor, la importancia que tiene que ustedes visualicen la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que ese es el único motivo por el que YouTube me paga. Bien, si ustedes no ven la publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Para poder mantener el canal y seguir subiendo proyectos gratuitos, yo necesito del apoyo de todos ustedes a ese respecto. Otra cosita que quiero comentar es el hecho de que ha habido una actualización de términos y condiciones con respecto al uso de mis tutoriales y de los productos que pueden realizar con ellos. No hay ningún tipo de problema, ustedes pueden seguir realizando hermosos proyectos con mis tutoriales, pueden venderlos, pueden regalarlos, siempre y cuando sean en cantidades pequeñas, ¿bien? Pero ahora, sin excepción, por favor, esos productos deberán estar etiquetados, deberán estar identificados con una etiqueta, una tarjetita, un papelito escrito a mano. No pasa nada, no tienen por qué incurrir en ningún tipo de gasto importante con esto. Lo importante es que cada uno de esos productos, ya sea para regalo o para venta, estén identificados con el nombre de ustedes y estén identificados como patrón original de @lacasitadeMócala. De igual manera, cada publicación que ustedes hagan en sus redes sociales deberá estar etiquetada a mi cuenta @lacasitadeMócala. Bien, ya tengan cuentas privadas en Instagram o tengan cuentas abiertas, bien, es necesario que cada una de las publicaciones que ustedes hagan con productos que han realizado con mis tutoriales, y no importa si los hacen una vez o 2 veces o 10 veces, en cada una de esas ocasiones esa foto deberá tener una etiqueta redireccionada a mi cuenta. Bien, es importante que las personas que sean los destinatarios finales de los productos que ustedes realizan, repito, tanto para venta como para regalo, conozcan mi cuenta, puedan acceder a ella, puedan acceder a los tutoriales y sobre todo que tengan claro que el diseñador de ese patrón de forma original soy yo, como la dueña de la marca de la casita de Mócala. En la caja de descripción de cada uno de los videos, de todos los tutoriales en mi canal de YouTube, van a encontrar los términos y condiciones. Necesito del apoyo de ustedes porque está habiendo una movida media grande y bien, tenemos que cortar con este tema. Bien, de ahora en adelante todos mis videos tutoriales van a ir acompañados en la parte central del video por una marca de agua con el nombre de mi emprendimiento La Casita de Mócala. Yo sé que eso puede ocasionar algunas molestias en el momento de la visualización de lo que se está haciendo o algo así, pero realmente tengo que proteger mi trabajo, tengo que proteger mis tutoriales. Los mismos están siendo copiados y vendidos simplemente cambiándoles el loguito de arriba por otro logo nuevo en paquetes enteros que se están vendiendo en internet como cursos de amigurumis y como cursos de ragdoll y todo lo demás. Así que esta movida ya se acabó. Bien, voy a poner en el centro de los videos una marca de agua que dice La Casita de Mócala. Entonces de esa manera ese video ya no podrá ser utilizado para ser vendido dentro de paquetes en internet. Espero contar con el apoyo de todos ustedes y que por favor comprendan que esto se trata simplemente de poder proteger mi trabajo. Bien, me encantaría seguir contando con la presencia de todos ustedes dentro de mi canal, dentro de mi emprendimiento y así poder seguir compartiendo hermosos proyectos. Nos vemos. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a hacer esta belleza de dinosaurio. La he bautizado como Dinita porque es la compañera de nuestro Dino. Bien, ¿qué les parece? Absolutamente divina. Miren todos estos detalles, súper coqueta ella, con su moñita. Bueno, y tiene 2 bandanas, pero no necesitan hacer 2 bandanas, ¿bien?
Hice una y después la otra fue para el tutorial y bueno, ya quedó con dos. Ella es súper coqueta, así que está feliz con sus dos bandanas. Linda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. La altura de nuestra dinita es de 38 centímetros, así que dinita grande. Y el ancho máximo, digamos que si hacemos una proyección de la cola, de la punta del hocico hasta la cola, unos 35 centímetros. Así que tenemos realmente un proyecto súper importante y lindo, muy lindo. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los materiales. Como siempre, yo utilizo para mis proyectos lana 100% acrílica de 2 hebras de un máximo de 1,8-2 milímetros máximo de grosor. Bien. Y siempre, como todos mis proyectos, los tejo con aguja de 3 milímetros. Con respecto a lo que son los colores, por supuesto ustedes van a hacer la combinación que quieran. Yo voy a hablar de lo que tengo acá presente. El cuerpo está hecho enteramente con rosado y lleva unos 110 o 115 gramos. Bien, los ovillos que yo utilizo son ovillos de 100 gramos que según el fabricante miden entre 200 y 300 metros y me llevó un poco más de un ovillo. Bien, así que van a tener que comprar 2 ovillos. Después, para el tema del rosado, ¿bien? Para el tema del blanco, después todo lo demás son puntitos de color, ¿bien? O sea, yo acá utilicé este color menta o acuamarina, ¿bien? Que es solamente para las manchitas del cuerpo. Después utilicé este color rosa fuerte, rosa chicle, para el tema de las mejillas. Luego utilicé blanco para las pezuñitas, la bandana y la moñita. Y un toque de color acá con lila en la parte de acá de la moñita. Y bueno, para la segunda bandana. Pero ya les digo, ustedes hagan una nada más, no necesitan hacer dos. Después para lo que es el tema acá de la sonrisa y de las pestañas y de enmarcar lo que es el ojo, yo utilizo como siempre también lana 100% acrílica de 2 hebras, pero que mide la mitad o un tercio de lo que es esta otra lana con la que tejo. No, ustedes pueden utilizar hilo de bordar si así lo desean. No aconsejo realizar este tipo de detalles con la misma lana gruesa con la que tejen el resto del proyecto porque queda como muy tosco, muy fuerte, no queda lindo. Son detalles para agregarlos de forma así muy cautelosa. Bien. Bien, después los ojitos de seguridad, como siempre. Yo utilizo ojitos de seguridad con sus trabitas de seguridad. En este caso son ojitos de 12 milímetros. Y yo siempre utilizo, que les muestro, este cuchillo que ya está sucio a esos efectos, porque yo voy a la cocina, caliento la punta del cuchillo y una vez que puse la trabita de seguridad, yo remato esta punta, bien, para que no quede filosa y no lastime y se forme realmente un botoncito como un remache que termina oficiando bien de ojito de seguridad. También vamos a utilizar aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Por supuesto, siempre necesitamos una buena tijera. Yo voy a utilizar, o sea, no se los muestro ahí, pero sí les hago referencia, alfileres de cabeza de perla para presentar las manchitas y poderlas posicionar bien cada una con un alfilercito para poder armar la composición y decidir dónde queremos ponerlas. Bien, es mucho más fácil si ustedes pinchan cada una de estas manchitas con un alfiler, bien, y así pueden armar toda la composición. Después también vamos a utilizar silicona líquida y por supuesto, infaltable, nuestra guata siliconada de buena calidad. Y por supuesto también van a necesitar un cascabel. Bien, en mi caso son 2, pero ya les repito, la idea es de tener una sola bandana. Así que bueno, ya saben, también un cascabel. Bien, aquellos que deseen adquirir el diagrama gráfico cuadriculado para este proyecto,
en las publicaciones y acá en la caja de descripción del video les dejo el precio, que como siempre va a tener unos días de precio promocional y luego va a quedar con el precio regular. Creo que eso es todo, amigos, así que ahora sin más nos metemos en el tutorial. Que lo disfruten. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro dinosaurio ragdoll. Es un ragdoll, va a tener dos tapas, la tapa delantera y la tapa trasera. El tutorial lo vamos a hacer solamente para la tapa delantera, la tapa trasera va a ser igual, pero con todos los cambios de color y hebras perdidas y todo lo demás hacia adelante, bien, o sea, hacia el frente. Bien, antes de empezar les voy a pedir que del que elijan que sea el color del cuerpo, corten una hebra de unos 40 centímetros, ¿correcto? Para aquellos que hayan decidido comprar el diagrama gráfico, vamos a empezar por la parte 1, que corresponde a la cola. Y ahí vamos a empezar directamente por el color del cuerpo. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 12 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien. En esta primera hilera que vamos a tejer, que en realidad no es hilera impar, bien, solamente es a título informativo. Esta hilera que vamos a tejer ahora es una hilera par, bien, así que en el gráfico aparece como la hilera número 8. Vamos a regresar tejiendo 11 puntos bajos. El primer punto bajo siempre lo tejemos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor. Al girar la labor, para tejer siempre la siguiente hilera, ¿dónde vamos a empezar a tejer? Si ustedes ponen el tejido de esta manera, ven que acá se forman unas cadenetas. Siempre vamos a empezar, a menos que se diga lo contrario, siempre vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo, que si giran, ven que se corresponde con este agujerito de acá. Bien. Entonces hemos terminado la primera hilera de lo que es la cola. Bien, yo les dije acá cadeneta al aire, o sea, como forma básica siempre vamos a hacer esto, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, pero vamos a deshacer esa cadeneta. Bien, para aquellos que tienen el diagrama, ven que ahora hay que tejer 3 cadenetas al aire. Bien, entonces hemos deshecho la última, o sea, terminamos de tejer el punto bajo número 11 y hacemos 3 cadenetas al aire, flojas, 1, 2 y 3. Acá giramos la labor, ¿correcto? Ahora en lo que es la segunda hilera, vamos sobre estas 3 cadenetas vamos a tejer 2 puntos bajos. El primer punto bajo siempre va a ser en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, pero estamos agarrando las cadenetas desde el lado de atrás. Entonces identifiquen cuál es la hebra de acá arriba y ahí tejen el primer punto bajo. Bien, 1. Van a la siguiente cadeneta en la hebrita de arriba, tejen el segundo punto bajo. Bien, en esta hilera nosotros vamos a tener que tejer un total de, ya les digo, un total de 16 puntos bajos. Bien, van 2. Vamos a tejer unos 5 o 6 más. Bien, o sea que van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vamos a parar momentáneamente y con esa hebrita que les pedí que cortaran de unos 40 centímetros de largo, bien, con esa hebrita nos vamos a enganchar en este último punto de acá y agarrando las 2 hebras del punto, bien, vamos a tomar lazada
y vamos a hacer 4 cadenetas en total. Van 1, 2, 3 y 4. La cuarta ya sacan y ajustan, o sea, esa cuarta simplemente se transforma en un nudo. Bien, y corten el exceso de hebra, siempre dejando unos 10-12 centímetros. Entonces ahora retomamos con nuestro tejido que estábamos tejiendo en ese sentido. Llevábamos 7 puntos de un total que les dije que teníamos que tejer 16, así que van 7. Entonces lo que vamos a hacer ahora, la hebra, la hilera que estamos tejiendo en este momento es una hilera impar, es el frente de la labor. Por lo tanto, todas las hebras tienen que ir del lado de acá atrás. Cuando ustedes tejan la tapa trasera, bien, esta hebra la van a tener que ir escondiendo del lado de acá enfrente, ¿correcto? Es la única diferencia que hay. Entonces, esta hebrita, bien, la traen hacia acá y la van a ir escondiendo en la medida que sigamos tejiendo ahora los puntos bajos, ¿correcto? Habíamos tejido 7, ahora vamos al octavo y vamos escondiendo la hebrita por atrás. 8, 9, 10, 11, 12, 13, que es este último en el que nos habíamos enganchado con la hebrita esa que les dije. 13, y ahora nos están sobrando 3 cadenetas y en cada una de ellas vamos a tejer un punto bajo para terminar con 16. Así que íbamos 13, agarramos solamente la hebrita de arriba de cada una de las cadenetas. 14, 15, y 16. Bien, acá hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, acá pueden cortar el exceso de esta hebra que fueron escondiendo. Bien, este exceso ya lo pueden cortar y siempre que corten dejen 2-3 centímetros, ¿correcto? Ya lo cortan para saber que eso está escondido y que no va a haber ningún problema. Bien, ahora vamos a hacer la tercera hilera. Va de a muchos pedacitos esto. Bien, entonces nosotros terminamos acá. Vamos a deshacer, disculpen, pero es así, o sea, es un poco complejo esto. Vamos a deshacer la cadeneta al aire que hicimos al final. Bien, o sea, habíamos tejido sobre las 3 cadenetas acá, tenemos un total de 16 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 3 cadenetas al aire. Bien, 1, 2, 3. Y acá giramos la labor. Entonces ahora vamos a tejer esta tercera hilera de la cola. Vamos a tejer un total de, a ver, 5, 10, 15, 17, 18, 19 puntos bajos. Bien, los 2 primeros puntos bajos van a estar en estas 3 cadenetas. Recuerden que tienen que saltar la primera y empezar a tejer en la segunda. Bien, entonces tomamos la hebrita de acá, una, la hebrita de acá arriba, van 2. Bien, vamos a tener que tejer un total de 19 haciendo un aumento al final. Bien, así que van 2, 3, 17, y en el último punto, y siempre agarrando las 2 hebras del punto, hacemos un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. 18 y el aumento 19. Bien, acá sí hacemos cadeneta al aire y giramos, y en lo que es la cuarta hilera de la cola vamos a tejer un total de 22 puntos, pero lleva varios aumentos, así que vamos a empezar con calma. En el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto 1 y 2. Bien, y ahora sigamos tejiendo, y en los 2 últimos vamos a tener que hacer aumento para terminar con un total de 22.
Así que van 2, 3, 17, 18 y en los dos últimos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos para terminar con 22. Bien, así que 18, en el siguiente hacemos 19 y su aumento que es 20 y en el último, y agarrando las dos hebras del punto, hacemos nuevamente un aumento que es 21 y su aumento 22. Bien, acá vamos a cortar 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y giramos. Bien, entonces acá ya vamos teniendo esta parte de la cola. Ahora vamos a hacer las piernas. Bien, ambas piernas son iguales hasta la hilera número 7. Yo ya hice la pierna 2 que se corta en la hilera número 7, así que ahora voy a hacer con ustedes la pierna número 3, que va a ser igual a esta hasta la hilera 7. Yo les indico, ahí cortan y después seguimos. Bien, entonces las piernas se van a iniciar con color blanco para el tema de las uñitas. Bien, entonces hacemos nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 11 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, ahora regresamos en la hilera número 1 tejiendo 10 puntos bajos. El primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, al finalizar cada hilera hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a hacer un total de 12 puntos haciendo un aumento en cada uno de los extremos. Entonces recuerden que el primer punto siempre es donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo, ahí giramos y es este huequito. Bien, entonces acá hacemos punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el último punto, y siempre agarrando las dos hebras, vamos a hacer un aumento que son 11 y 12. Pero el punto número 12 no lo vamos a cerrar con blanco porque ya tenemos que pasar al color rosado, que es el color del cuerpo. Bien, estamos en hilera 2. La hilera 2 de la tapa frontal se corresponde con el revés de la labor. Bien, por lo tanto las hebras de cambios de color y todo lo demás tienen que venir hacia acá, hacia atrás. Cuando ustedes estén haciendo la tapa trasera, la hilera 2 va a corresponder, o sea, las hileras pares van a corresponder con el frente de la labor y los cambios de color, hebras, todo lo demás los tienen que dejar hacia atrás. Bien, pero ahora estamos en hilera 2, que es hilera par, es el revés de la labor de la tapa delantera, así que las hebras de cambio de color las traemos hacia acá, hacia el regazo. Bien, pero no vamos a mover el ovillo. Solamente vamos a traer la hebra porque vamos a trabajar tapestry. Se van a enrollar un poquito las hebras, pero va a ser solamente durante una hilera, así que no hay problema. Para incorporar el nuevo color siempre vamos a dejar 10-12 centímetros. Incorporamos el nuevo color, cerramos con el nuevo color, hacemos cadeneta al aire con el nuevo color y giramos. Bien, dejen la hebrita blanca acá, no dejen que se les vaya hacia adelante, dejen todas estas hebras hacia acá, sujétenlas un poquito. Bien,
Ahora en la hilera número 3 lo que vamos a hacer es que el primer punto va a ser de color rosado y vamos a aprovechar para incorporar la hebrita rosada atrás. Bien, solo la hebrita rosada. Bien, hacemos un punto rosado, pero no podemos cerrar con rosado porque tenemos que cambiar a blanco. Entonces ahora dejamos de trabajar con rosado, cerramos con blanco. Bien, y ahora vamos a ir arrastrando el rosado, vamos a ir tejiéndolo, incorporándolo en la parte trasera. Bien, estamos tejiendo la hilera 3. La hilera 3 es impar, es el frente de la labor, por lo tanto estas hebras que vamos a ir arrastrando, las vamos a ir arrastrando por atrás, porque este es el frente de la labor. Cuando ustedes estén tejiendo la tapa trasera, este va a ser el revés de la labor y la hebra la van a tener que ir escondiendo por este lado. Ahora vamos a tejer 2 puntos blancos incorporando la hebrita rosada por el lado de atrás. 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco, lo cerramos con rosado, ajustamos un poquito el blanco. Ahora vamos a tejer 2 puntos rosados incorporando la hebra blanca atrás. 1, 2, nos cerramos con rosado, cerramos con blanco, ajustamos el rosado. Ahora vamos a tejer 2 puntos blancos. No se preocupen si las hebras empiezan a enredar porque es solamente esta hilera y luego cortamos. Bien, vamos a tejer 2 puntos blancos incorporando la hebra rosada atrás. 1, 2, nos cerramos con blanco, cerramos con rosado, ajustamos un poquito el blanco. Ahora vamos a tejer 2 puntos rosados incorporando la hebra blanca atrás. 1, 2, el segundo no lo cerramos con rosado, lo cerramos con blanco, ajustamos el rosado. Ahora vamos a tejer 2 puntos blancos incorporando la hebra rosada atrás. 1, 2, nos cerramos con blanco, cerramos con rosado, ajustamos el blanco y ahora vamos a tejer el último punto rosado incorporando la hebra blanca atrás. Recuerden siempre de agarrar las 2 hebras del punto. Bien, incorporamos la hebra blanca atrás, hacemos el punto rosado y cerramos con rosado. Bien, cadeneta al aire y giramos. Entonces acá ya podemos cortar el blanco, ya hemos terminado con el blanco. Así que vean que no fue para nada traumático. Hemos terminado la hilera 3. Giramos la labor. Ahora las hileras, acá tenemos un total de 12 puntos. Bien, las hileras 4 y 5 van a ser de 12 puntos rosados cada una. Bien, acá yo les aconsejo que en esta hilera vayan escondiendo esta hebrita por acá de la otra. Es hilera 4. Hilera 4 es par, este es el revés de la labor, o sea que vamos a ir escondiendo durante unos puntitos esta hebrita blanca del lado de atrás para que ya quede incorporada en el tejido y podamos cortar el exceso. Bien, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no escondan más la hebrita blanca, 8, 9, 10, 11 y siempre en el último punto recuerden agarrar las 2 hebras. 12. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4 y ahora en la hilera 5 tenemos que hacer nuevamente 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta hebrita que está del lado de atrás, la blanca, escóndanla un par de puntitos. 6, 7, ya no la escondan más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
y 12. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Entonces este exceso de la hebra blanca ya la podemos cortar dejando 2-3 centímetros, ya sabemos que la hemos escondido, no, después ya nos queda para esconder esta hebra rosada nada más. Bien, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer un total de 10 puntos haciendo una disminución en cada uno de los extremos. Las disminuciones al comienzo de la hilera siempre las vamos a hacer de la misma manera y es saltándonos un punto y empezando a tejer en el siguiente. Es decir, que si normalmente tendríamos que tejer acá, pues no, saltamos este y empezamos acá. Bien, y este ya lo contamos como 1. Así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final de la hilera las disminuciones siempre van a ser de la misma manera, que va a ser incorporando los últimos 2 puntos. Entonces nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el último, siempre agarrando las 2 hebras de punto, tomamos lazada y cerramos. 10. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 6 y ahora en la hilera 7 tenemos que tejer 10 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, esta es la situación que yo tengo acá. Bien, entonces cuando hayan terminado de tejer la primera pata, acá cortan 10-12 centímetros, hacen cadeneta al aire y cierran, y es esta pata de acá. Y con esta de acá vamos a seguir ahora. Bien, entonces hacemos cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 7. Ya ahora sí yo ya voy a empezar con mi marcador fluo para estar clara de lo que voy haciendo. Ahora en la hilera 8 vamos a tejer 10 puntos rosados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, y ahora vamos a tejer 9 cadenetas al aire flojas. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, y nos vamos a unir a la siguiente, a la otra patita, la cual tiene que tener la cadena de arranque de cadenetas, o sea, la parte blanca abajo a la derecha. Bien, es decir que todos los cambios de color, las hebritas que usamos de cambio de color y todo lo demás, están las dos hacia el mismo lado, ¿correcto? Entonces acá hemos tejido 9 cadenetas y nos vamos a unir acá en este primer punto y vamos a tejer acá 10 puntos bajos. Estamos en hilera 8 es par, este es el revés de la labor de la tapa delantera. Bien, vemos que las hebras de cambio de color están hacia acá atrás, por lo tanto esta hebra del remate de la patita la tenemos que esconder de este lado de acá. Cuando ustedes estén tejiendo la tapa trasera, esta hebra la van a tener que dejar del lado de atrás, ¿correcto? Entonces traemos esta hebrita para acá y ahora, escondiendo la hebra de este lado de acá, vamos a tejer los 10 puntos que tiene la patita. Bien, van 1 y van escondiendo la hebrita. La esconden 6-7 puntos, bien, y en un sentido, y luego escondemos un par de puntos en el otro sentido. Bien, así que van 2, 3, 4, 5, 6, ya no esconden más la hebra, 7, 8, 9 y 10, ¿correcto? Acá pueden ajustar un poquito así.
hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 8. Bien, ahora en la hilera 9 vamos a hacer disminución en ambos extremos y un total de 27 puntos. Entonces, vamos a saltar acá el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4. Aprovechamos y escondemos esta hebrita que veníamos escondiendo, un par de puntitos. 5, 6, no la escondemos más. 7, 8 y 9. Bien, ahora tenemos las 9 cadenetas acá arriba, digo acá adelante. Bien, entonces fíjense que tenemos la parte trasera de las cadenetas, entonces tenemos que identificar cuál es la primera de ellas para poder agarrar la hebrita de arriba. Entonces, en definitiva, van a ser 9 puntos sobre la patita, los 9 puntos sobre las cadenetas y 9 puntos sobre la patita con una disminución al final. Bien, entonces hicimos ya 9 en una patita, ahora tenemos que hacer 9 puntos sobre la cadena de cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, y ahora nos queda tejer sobre la última patita 9 puntos haciendo una disminución al final. Bien, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución. 9, cadeneta al aire. Bien, entonces acá ya tenemos 9 por 3, 27, los 27 puntos que necesitábamos. Giramos la labor, hemos terminado la hilera 9. Entonces ya cortemos el exceso de esta hebra rosada que veníamos escondiendo, así ya sabemos que está escondida. Ahora en la hilera 10 vamos a tener que tejer un total de 27 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 24, 25, 26 y 27. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 10. Ahora en la hilera 11 vamos a tejer un total de 25 puntos haciendo una disminución en cada uno de los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 24 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 25. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a tejer 25 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 24, 25.
Acá vamos a hacer una cadeneta al aire floja, que es la cadeneta que ustedes ven en el diagrama. Bien. Y ahora nos vamos a unir. Bien, esta es la pieza que nosotros habíamos tejido de la cola. Vean que la parte de remate de esa pieza está acá, así que vamos a girar y nos vamos a unir por este lado de acá, por donde rematamos la pieza en la parte superior, ¿correcto? Estamos en hilera 12. Hilera 12 es par. Este es el revés de la labor, se ve perfectamente que acá tenemos las hebras perdidas, ¿bien? Así que esto lo tenemos que unir de esta manera. Entonces, esta hebra de acá arriba la vamos a tener que traer hacia acá atrás. Cuando ustedes estén haciendo la tapa trasera, esta hebra la van a tener que dejar hacia el otro lado, ¿correcto? Bien, entonces ahora nos vamos a unir acá y vamos a tejer un total de 5, 10, 15, 20, 24 puntos, haciendo un aumento en cada uno de los extremos. Entonces esta hebrita la traemos hacia acá. Bien, en este primer punto vamos a hacer un aumento que es 1 y su aumento van 2 y dijimos que es un total de 24 puntos. Vamos a ir escondiendo esta hebrita por este lado de acá unos 5 o 6 puntitos. Bien, así que van 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no escondemos más la hebrita, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y en el último, y siempre agarrando las dos hebras del punto, un aumento, 23 y 24. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 12. Bien, ahora en la hilera 13 ya vamos a contar el total para saber exactamente qué es lo que tenemos que tener. Un total de 51 puntos haciendo un aumento al final. Bien, así que vamos despacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La hebrita esta que veníamos escondiendo, vamos a esconderla un par de puntitos más. A ver, 17. Acá la escondemos por el lado de atrás. 18, 19. Ya no escondemos más. 20, 21, 22, 23, 24. Ahora tenemos que esconder, tenemos que tejer sobre la cadeneta. Bien, la hebra superior de la cadeneta. 25,
seguimos, 26, 27, 49 y en el último punto hacemos un aumento 50 y el aumento 51. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ya podemos cortar el exceso de esta hebrita rosada que veníamos escondiendo. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 tenemos un total de 53 puntos haciendo un aumento en cada extremo. Así que hacemos punto bajo y su aumento. Van 2, 3, 51 y en el último, y agarrando las dos hebras, un aumento 52 y 53. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien. Hemos terminado la hilera 14. Bien, ahora en la hilera 15 vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado parcialmente esta hilera 15 porque estamos con la puntita de la cola. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer un total de 5 haciendo un total de 4 haciendo una disminución al principio, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor. Ahora en lo que es la hilera 17 vamos a tejer un total de 3 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución. 3, cadeneta al aire, giramos. En la hilera 18 vamos a tejer un total de 2 puntos haciendo una disminución al principio, así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, cadeneta al aire, giramos y en la hilera 19 hacemos una disminución, saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Bien, entonces aquí cortamos lo típico, 10-12 centímetros, ajustamos el punto, cadeneta al aire y cerramos. Bien, y lo dejamos así porque vamos a seguir trabajando desde esta puntita que acabamos de terminar hacia allá. Entonces, ahora déjenme contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me engancho en el octavo. Entonces fíjense que nosotros esta puntita muere aquí, bien, entonces vamos a contar 8 puntos. 1, o sea, no este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo me engancho nuevamente con hebra. Dejamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire. Esto es hilera 15, bien, o sea, hilera 15 es hilera impar, es el frente de la labor, bien, de la tapa delantera. Por lo tanto, las hebras quedan del lado de atrás. Bien, cuando ustedes hagan esto en la tapa trasera, esta hebra tiene que venir hacia adelante. Bien, ahora en la hilera 15 vamos a tejer un total de 42 puntos haciendo un aumento al final. Bien, entonces acá donde nosotros nos enganchamos con la cadeneta al aire, ahí vamos a tejer el primer punto y vamos a ir escondiendo esta hebrita por el lado de atrás durante unos 6-7 puntos. Bien, así que
1, vamos escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6, ya no escondemos más la hebra, 7, 40, y en el último punto, y agarrando las dos hebras, hacemos un aumento 41 y el aumento 42. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a tejer 10, 20, 30, 41 puntos haciendo un aumento al principio. Así que hacemos punto bajo y su aumento, van 2, 3, 37, vamos a esconder esta hebrita un par de puntitos, 38, 39, bien, no la escondemos más, 40 y 41, bien, nos tienen que haber sobrado estos dos puntos, es correcto que sea así. Cadeneta al aire y giramos la labor. Antes de girar la labor ya podemos cortar el exceso de esta hebra dejando 2-3 centímetros, ya sabemos que está escondida. Bien, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17 tenemos que tejer un total de 39 puntos haciendo 2 disminuciones al comienzo. Bien, entonces saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Esta ya es una disminución. Ahora hacemos una nueva disminución como las que hacemos al final. Bien, tomando las dos hebras, tomando los dos siguientes puntos y convirtiéndolo en uno. Bien, acaban 2. Bien, tenemos que tejer un total de 39. Así que ahora 3, 38 y el último punto agarrando las dos hebras, 39. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a tejer un total de 39 puntos, pero haciendo un aumento al principio y una disminución al final. Entonces acá hacemos un aumento, punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 38 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 39. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19 vamos a hacer un total de 38 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2,
37 y el último agarrando las 2 hebras, 38. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a tejer un total de 37 haciendo una disminución al final. 1, 2, 36 y con los dos últimos hacemos una disminución, 37. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21 hacemos un total de 37, empezando con una disminución y terminando con un aumento. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 35 y el último aumento 36 y 37. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22 vamos a hacer un total de 36 haciendo una disminución al final. 1, 2, 35 y con los dos últimos hacemos una disminución, 36. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 vamos a hacer un total de 35 empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 34 y el último 35. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 vamos a tejer 35 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 34 y el último 35. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 24. Bien, ahora en la hilera 25 vamos a tejer un total de 34 puntos empezando con una disminución. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 33 y 34. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25.
Ahora en la hilera 26 vamos a tejer 34 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 33 y 34. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 26. Ahora en la hilera 27 vamos a tejer un total de 33 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 32 y 33. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a tejer 33 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 32 y 33. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a tejer un total de 32 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 31, 32. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 29. Ahora en la hilera 30 vamos a tejer un total de 31 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 30 y con los dos últimos hacemos una disminución, 31. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a tejer un total de 30 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 29 y 30. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 31. Bien, ahora en la hilera 32 vamos a tejer un total de 28 puntos haciendo una disminución en cada uno de los extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 27 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 28. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 32. Ahora en la hilera 33
Vamos a hacer un total de 27, empezando con una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 26 y 27. Cadenita al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer un total de 26 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 25 y con los dos últimos hacemos una disminución, 26. Cadenita al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer un total de 25 haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 24 y 25. Cadenita al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a tejer un total de 22 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 21 y 22. Bien, y es correcto, nos tienen que estar sobrando 2 puntos. Bien, cadenita al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 36. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer un total de 20 puntos haciendo 2 disminuciones al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, va 1. Ahora hacemos una nueva disminución, van 2, 3, 19 y 20. Cadenita al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 37. Ahora en la hilera 38 vamos a tejer un total de 18 puntos. 1, 2, 17 y 18. Bien, y es correcto, nos están sobrando 2 puntos. Bien, aquí cortamos 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire, cerramos y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 nos vamos a enganchar con nueva hebra en, a ver, 1, 2, 3, 4, en el quinto punto. Así que contamos acá 1, 2, 3, 4 y acá en el quinto punto nos enganchamos. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cadenita al aire. Bien, hilera 39 es impar, este es el frente de la labor, esta hebra queda hacia atrás. Bien, cuando estén tejiendo la tapa trasera, esta hebra va a tener que venir hacia adelante.
Bien, ahora en la hilera 39 vamos a tejer un total de 14 puntos y vamos a ir escondiendo esta hebrita. El primer punto es donde levantamos la primera cadeneta. Bien, así que vamos a ir escondiendo esta hebrita unos 6-7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no escondemos más la hebrita, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a tejer un total de 9 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a esconder esta hebrita un par de puntos, 7, 8, no escondemos más, 9, bien, cadeneta al aire. Antes de girar ya cortamos esta hebrita que la hemos escondido durante 2 hileras, giramos. Hemos terminado la hilera 40. Ahora en la hilera 41 vamos a tejer un total de 8 puntos haciendo una disminución al principio. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 41 con 8 puntos. Y ahora vamos a tejer 8 puntos por hilera hasta el final de la hilera 53. Bien, ahí nos volvemos a encontrar. 7, 8, bien. Hemos terminado la hilera 53 y tenemos que tejer 5 cadenetas al aire. Bien, flojas. 1, 2, 3, 4, 5 y giramos. Ahora en la hilera 54, en esta parte donde tejimos las 5 cadenetas, acá vamos a tejer 4 puntos bajos, más los 8 de acá, un total de 12. Bien, entonces recuerden que el primer punto bajo es en la segunda cadeneta del ganchillo. Tenemos que agarrar la hebrita de arriba. 1, 2, 3, 4 y ahora los 8 puntos del cuello. Bien, para un total de 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 54. Ahora en la hilera 55 vamos a hacer un total de 14 puntos haciendo 2 aumentos al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y con los dos últimos puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos para terminar con 14. Así que acá hacemos 11 y su aumento que es 12, y en el último, y siempre agarrando las dos hebras, un aumento que es 13 y su aumento 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 55. Ahora en la hilera 56 vamos a tejer un total de 15 puntos haciendo un aumento al principio. Así que hacemos punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 56. Ahora en la hilera 57 vamos a tejer un total de 16 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último agarrando las dos hebras, un aumento, 15 y 16. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 57. Bien, ahora en la hilera 58 vamos a hacer un total de 17 puntos haciendo un aumento al principio. Así que punto bajo y su aumento, van 2, 3, 16 y 17. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 58 con 17 puntos. Ahora vamos a tener que tejer 17 puntos por hilera hasta el final de la hilera 65. Bien, nos volvemos a encontrar ahí. 16, 17, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 65. Ahora en la hilera 66 vamos a tejer un total de 15 puntos haciendo disminución en ambos extremos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 15. Cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 66. Ahora la hilera 67 es de 15 puntos, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 67. Ahora en la hilera 68 vamos a hacer un total de 14 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 68. Ahora en la hilera 69 vamos a tejer un total de 13 puntos haciendo una disminución al principio. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 69. Ahora en la hilera 70 vamos a tejer un total de 12 empezando por una disminución. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cadeneta al aire, giramos. Hemos terminado la hilera 70. Ahora en la hilera 71 vamos a hacer un total de 10 puntos haciendo disminución en ambos extremos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con los dos últimos hacemos una disminución. 10. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 71 y ahora en la última hilera lo que vamos a hacer son 2 disminuciones en cada uno de los extremos y medias varetas en el centro. Entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente, acá va una disminución. Ahora hacemos nuevamente una disminución. Bien, ya van 2. Ahora vamos a hacer media vareta. Tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada y cierro. Van 1, son 2 en total. 2. Bien, y con los 4 puntos que quedan vamos a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Bien, acá cortamos 10-12 centímetros, ajustamos el punto, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces con esto ya hemos terminado la tapa delantera de nuestro proyecto. No hagan el intento de aplanar esto, ¿no? La idea no es aplanarlo, esto va a tener que quedar con una forma así redondita, así que no hagan fuerza para aplanarlo. Bien, entonces el revés de esta tapa es este lado de acá. Entonces nosotros no vamos a esconder ninguna de estas hebras que son remates. Las únicas hebras que tenemos para esconder son estas 2 hebras rosadas acá del cambio de color.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les muestro una, la otra es exactamente igual. Agarramos aquí, enhebramos esa hebrita con nuestra aguja lanera. Bien, y lo que hacemos es traer esta hebra de forma, digamos, superficial hasta una hilera arriba, bien, porque acá en esta hilera está rosado, está blanco, entonces vamos a llevarlo hasta una hilera, bien, donde haya todo rosado, y en esa hilera donde haya rosado pasamos por una hebra sí, una hebra no, una hebra sí, una hebra no, pasamos por 3, 4 puntitos en un sentido, bien, y luego pasamos por 2, 3 puntitos en sentido contrario. Si salimos por esta hebra no podemos meternos por ahí porque desharíamos todo, así que nos metemos en la siguiente hebrita, bien, hacemos así y ya está, y ahí cortamos lo típico dejando 2, 3 centímetros. Esta hebra la escondemos de la misma manera. Entonces recuerden que esta es la tapa delantera que tiene todas las hebras escondidas por atrás. Ahora ustedes tienen de deberes hacer la tapa trasera que va a tener todas las hebras hacia acá, hacia adelante. Bien, nos volvemos a encontrar cuando hayamos terminado con la tapa trasera.